¿Por qué algunas personas rechazan a quienes vienen de otros países? ¿Es miedo, es prejuicio o simplemente desconocimiento? La xenofobia ha existido a lo largo de la historia y sigue existiendo en la actualidad, creando conflictos, sufrimiento y separación en las sociedades que lidian con este tema. Desde discriminación laboral hasta violencia extrema son algunas de las cosas que llegan a temer las personas objeto de una xenofobia. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué ocurre la xenofobia? ¿Es una construcción social? ¿Es un instinto natural? ¿O es una combinación de ambas? Mi nombre es Zoana García, psicólogo clínico, y quiero invitarte hoy en tu rincón mental a que aprendamos un poco de cómo se forma la xenofobia y qué podemos hacer para combatirla. ¿Qué es la xenofobia? Veamos qué es la xenofobia, y es básicamente el miedo, la aversión y el rechazo hacia personas de diferente nacionalidad, también puede ser de diferentes culturas o idiomas, y es diferente al racismo, aunque pueden estar interconectadas, y tenemos que tener claro los conceptos porque muchas veces hay personas que sufren un evento de xenofobia y lo señalan como un evento racista. La diferencia prácticamente está en que el racismo cree en una superioridad de las razas, está basado en tu procedencia biológica, color de piel, rasgos étnicos, mientras que la xenofobia está basado en tu nacionalidad y en tu diferencia cultural. Así que es súper importante identificar esta diferencia de conceptos para poder expresarnos bien a la hora de que veamos un acto como este. Pero pueden estar relacionados, puede ser xenófobo pero a la vez racista. Entonces, puedes que esté en tu país y una persona de tu misma nacionalidad, por ser de un color diferente, tú lo segregas. Mientras que en la xenofobia es solo con que esta persona tenga otra nacionalidad, ya crea en ti suspicacia, rechazo, incluso sospecha de que puede hacer algo triquiñuelo contra ti. Y ahí es donde tú vas a identificar la diferencia clave de estas dos. ¿Por qué somos xenófobos? Pero ¿por qué somos xenófobos? Primero debemos comprender cómo nuestro cerebro asimila las diferencias y cómo los factores económicos, históricos, políticos afectan esos prejuicios. Porque no nacemos siendo xenófobos. Esto no es algo innato, es algo que se va desarrollando en ciertos individuos por exponerse a ciertas situaciones sociales, psicológicas, en donde crean estos prejuicios. Y es que es algo que ha existido en la raza humana desde que entendimos que si nos uníamos a un grupo teníamos más posibilidades de sobrevivir. Y esto fue creando la evolución y el tribalismo, en donde si tú nacías en una tribu específica ibas a tener todos los beneficios que esa tribu te podía dar. Sin embargo, también venía con la responsabilidad de pelear a muerte por esa tribu en el caso de que se viera una amenaza. Y es aquí donde tenías que estar súper alerta de otra tribu invasora, porque representaba una amenaza real de invasión, de que se llevaran a la gente de tu tribu para ser esclavizada, de que te robaran la comida, el territorio, etc. Entonces, claro, hubo toda esta alerta hacia lo diferente, hacia identificar parte de porque eres tú del grupo, ese sentido de pertenencia, crear tatuajes, simbologías, rituales que te hicieran pertenecer a una tribu particular y que te hicieran rechazar otra tribu porque era una señal de peligro. Entonces tú tenías que estar alerta, atento, porque esto podía llevar a un conflicto bastante peligroso para proteger a tu tribu. Entonces, claro, ese rechazo hacia un grupo de personas diferente al tuyo podía garantizar la sobrevivencia de tu grupo y que pudiesen establecerse y crecer más fuerte. Y progresivamente esto llevó a construcciones de países, de conquistas, de dominación, hasta lo que somos hoy en día, que es un mapa dividido de países y naciones con un montón de leyes. Así que sí, es algo que ha venido gestionándose a nivel social desde que
somos humanidad. Sin embargo, podemos entender mejor esta explicación según el psicólogo Henry Tafel, quien creó la teoría de la identidad social, donde explica claramente la diferencia que hacemos entre ellos y nosotros. Esto porque inconsciente o conscientemente solemos beneficiar un poco más a las personas que son nosotros, que forman parte de nuestro grupo, de nuestra raza, de nuestro team, y no darle tantos beneficios a ellos, a los que son diferentes. Esto pues es esta misma conducta social que hace que nos podamos fortalecer como una nación para crecer más fuerte, para predominar, para tener más ventaja, pero que también genera un montón de prejuicios que pueden llegar a ser muy peligrosos para personas diferentes de otra nacionalidad. En 1954, el psicólogo Gordon Allport creó la teoría del contacto, donde básicamente explica que la xenofobia es la falta de interacción con otras culturas y que sociedades que son aisladas o expuestas a discursos en contra de los inmigrantes generan ese miedo y prejuicios hacia ciertas nacionalidades. Y es que definitivamente tenemos que en países con poca diversidad étnica, las actitudes xenófobas suelen ser más fuertes, porque las personas no tienen experiencias que rompan con esos prejuicios. Si tú constantemente has crecido en un núcleo rodeado de tu propio gentilicio, donde tus costumbres, la forma de hablar, la comida es genuinamente parecida a todos, te sientes cómodo con eso, y una diferencia en otra persona puede que te represente una incomodidad. Pero sin embargo, cuando interactúas con diferentes culturas, puedes tener una mentalidad un poco más receptiva hacia estas diferencias, disfrutarlas y celebrarlas. Y esto de por sí está comprobado. Hubo un estudio de la Universidad de Harvard en el 2019 donde las personas que viajan más y vivían en diferentes países desarrollaban mayor tolerancia cultural a las que nunca habían salido de su lugar de origen. Y esto es algo que se puede manifestar en ciudades o países donde la diversidad cultural es amplia. Chicos, yo vivo en la ciudad de Tampa, Florida, y vengo de vivir unos cuantos años en Miami, y les puedo decir que habían reuniones donde literalmente estaba expuesta a 10 nacionalidades diferentes en una mesa, y era divertidísimo de verdad hablar de cómo una fruta o una comida se llamaba diferente en cada uno de nuestros países, tratar de entender, de conocer las diferentes culturas, de entender que es una ofensa en un país que no es en el tuyo, o viceversa, comprender las formas de hablar, de relacionarnos, y hace más enriquecedora tu visión hacia otras nacionalidades. Es una experiencia a la cual, evidentemente, si no te expones a ella, va a ser más difícil que tengas esa apertura, y puedes que tus prejuicios sean mucho mayores. Y esto, sin duda alguna, puede llegar en algunos casos a extremos violentos de desarrollar realmente una aversión a tratar siquiera de convivir con una persona que no represente tu gentilicio. Y además, la falta de comprensión y la generalización de una nacionalidad por la interacción con un sujeto en particular, en donde ya te haga a ti decir todas las personas de esta nacionalidad son como esta, por esa única interacción. Entonces, definitivamente, la oportunidad de poder intentar conocer a una persona de una nacionalidad diferente, entendiendo que no va a ser igual a la tuya y que va a tener sus diferencias, haría menos probable que se desarrollara la xenofobia en una sociedad. Por otro lado, también tenemos factores socioeconómicos, donde países que están pasando por situaciones y crisis económicas más importantes hacen que se promueva más fácilmente la xenofobia. El desempleo suele intensificar la xenofobia, ya que algunos creen que los inmigrantes le quitan oportunidades. Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones en el 2022 reveló que los países con mayor desempleo
tienden a mostrar actitudes más hostiles hacia las personas de otras nacionalidades que viven o que van hacia tu país. Estadística y datos globales sobre la xenofobia. Hay estadísticas actualmente que registran absolutamente todo y la xenofobia no es la excepción. Según los índices del Gallup del 2023, tenemos unos datos bastante interesantes. Que en Sudáfrica se han registrado múltiples ataques violentos contra extranjeros, sobre todo provenientes de otras zonas de África. En Rusia es conocida la alta discriminación contra migrantes de Asia Central. En India es común los conflictos étnicos y rechazo hacia las comunidades extranjeras. En América Latina, que según la Latinobarómetro del 2021 señala que en Chile y en Perú se han experimentado un aumento de xenofobia debido a la crisis migratoria venezolana. En Europa, un informe de Amnistía Internacional del 2022 reveló que Hungría y Grecia han sido los países con más restricciones y actitudes hostiles hacia los refugiados. ¿Cómo combatir la xenofobia? La cuestión con la xenofobia es que no solo ataca a un individuo, ataca el ego y el sentimiento de toda una nación. No sé si has tenido la oportunidad de vivir esta experiencia, pero es sumamente complicado cuando tú llegas a ver a una persona que comparte la misma nacionalidad que tú, que ni siquiera conoces en persona, pero que la ves expuesta, ya sea por un video, por una noticia, a que ha sido víctima de un ataque de xenofobia y activa en ti un proceso de frustración grandísimo porque no te parece justo que esa persona haya vivido eso. De alguna forma tú también estás teniendo identificación. Es como si fuera un ataque personal debido a que todas las razones por las cuales esa persona recibió el ataque pueden ser las mismas razones por las cuales te pueden atacar a ti, ya que tiene que ver con tu nacionalidad. Y esto puede crear realmente situaciones difíciles. En el 2008 y en el 2019, en Sudáfrica, un grupo bastante importante de inmigrantes africanos recibieron un ataque brutal que llevó a miles a despedirse de este mundo y a otros cuantos a desplazarse. ¿Y esto por qué? Porque las personas de Sudáfrica los acusaban de robar sus empleos y recursos naturales para su propio beneficio, como si no importara para nada que esas personas estaban viviendo en ese país, aprovechando las oportunidades que tenía en ese país y a la vez contribuyendo con los beneficios y los requisitos que requieren vivir en cada uno de los países por los cuales tienes que pagar impuestos, cumplir ciertas normas, etc. Y llevar esta discordancia al punto de que miles de personas partieran de este mundo es algo totalmente grave que puede representar lo que muchas personas creen que a veces un simple comentario puede llegar a ser inofensivo, pero es que así empieza este odio, este virus, unos comentarios que empiezan a agarrar una fuerza, una oleada, que empiezan a crear una predisposición importante, prejuicios en las personas y que puede llegar a ataques de violencia extrema con resultados como los que les acabo de contar. Hay varias estrategias psicológicas y sociales que podemos utilizar para combatir la xenofobia. Es que vivimos en la era digital y cada vez es más fácil que se creen relaciones de amistades o de pareja gracias al internet, gracias a la facilidad de los viajes. Si nos vamos a unos 200, 300 años atrás, no era tan sencillo de repente hacer un amigo en un continente diferente, hablar en tiempo real y planear de una forma accesible el visitarse, el conocerse y, ¿por qué no?, el enamorarse. Y hay muchas personas que se enamoran incluso vía online o en un tercer país y que deciden establecerse en el país de una de esas dos personas, por lo tanto, uno va a ser inmigrante. Estamos rodeados cada vez más de este tipo de procesos multiculturales y que lamentablemente también esta era digital hace que exponer casos de xenofobia sea mucho más sencillo y se genera esa
ola de rabia, de odio entre los defensores del atacante, del xenófobo, y entre los defensores de la persona que está recibiendo ese ataque, aumentando así más los prejuicios y la irreconciliación entre muchas de las personas de esas diferentes nacionalidades. Así que podemos sin duda alguna poner de nuestra parte para que eliminemos este odio innecesario entre personas en las cuales nos diferencia haber nacido en otro país. Así que, por ejemplo, tenemos que la educación y el conocimiento es una de las estrategias valiosas para esto, ya que a través del conocimiento rompemos con el miedo. Con la educación aprendemos de esas diferencias, de esa cultura que no es la nuestra, de su comida, de sus tradiciones, y tendremos un poco más de apertura mental para entender por qué esas personas actúan de diferente manera y desarrollen nosotros de repente algún interés por conocer un poco más. Y ahí es donde nos iríamos a esa segunda estrategia que habla de la interacción con otras culturas, así como la teoría del contacto que les expliqué más atrás, y que nos habla que justamente conocer a personas de diferentes nacionalidades nos puede ayudar a desarrollar una mayor tolerancia hacia las diferencias y además aprender cosas nuevas, integrar experiencias enriquecedoras que te pueden ayudar a ti a incluso valorar más tu propio gentilicio y reconocer lo grandioso también de otros y crear amigos con diferencias culturales, lo cual hace que tengan más color esas reuniones. Por otro lado, se pueden crear e implementar políticas donde el gobierno de ciertos países promueva mejores reglas o oportunidades laborales que sean justas para esos inmigrantes y sean justas para las personas que son propias de esa zona, así como también evitar la propaganda, los comentarios, los discursos que son separatistas, que son contra los inmigrantes de una forma despectiva y generalizada hacia un gentilicio que puede dañar significativamente la integridad de esas personas. Número 4, evitar las generalizaciones. Como lo he mencionado varias veces en este video, el hecho de que tú tengas una mala experiencia con una persona de un gentilicio no hace que esas conductas representen a toda esa nacionalidad. Así que tengamos cuidado y sentido común para evitar caer en esas generalizaciones. Número 6, pues trabaja en ti y en tu capacidad como ser humano. En si a ti te gustaría sentir esas mismas expresiones de odio por parte de otras personas. Y vayámonos a una regla universal: no hagas lo que no te gusta que te hagan. Otra de las recomendaciones es a ti, el inmigrante, porque debemos cuidar nuestro gentilicio donde vamos. Trata de representar tu bandera con honor. Trata de entender que si tú eres el que está inmigrando hacia ese país, debes adaptarte a las reglas de ese país, a la cultura de ese país, a la forma de actuar de ese país. Eso no va a eliminar tu identidad, eso no te va a hacer menos representante de tu gentilicio, pero sí va a proporcionar un mayor proceso de adaptación en ese lugar donde tú estás llegando y al que decidiste formar parte y vivir ahí, entrar en esa sociedad. Así que respetemos la cultura, las creencias, las representaciones, las relaciones sociales de ese lugar en donde estamos llegando. Eso es sumamente importante para también evitar la xenofobia. Así que esto es un trabajo de todos para construir un ambiente mucho más saludable. Me encantaría leer tu experiencia en la caja de comentarios si alguna vez tú has sufrido de un ataque de xenofobia o has sido testigo de uno o conoces a alguien de tu gentilicio que haya pasado por esta terrible experiencia. Y te quiero llevar a la reflexión. Si alguna vez tú has llegado a sentir una aversión por una persona de una diferente nacionalidad, pregúntate, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Es basado en un hecho real o en prejuicios? Número 3.
Estoy generalizando. Número 4, ¿cómo puedo hacer yo para entender mejor la cultura de esta persona y tener más tolerancia? Mi gente bella, la xenofobia es un problema real y es un problema que puede tener graves consecuencias, tanto para la nación como para el individuo que está inmigrando. Y estamos en una época de apertura emocional, donde sin duda alguna hemos desarrollado muchas más tolerancias hacia las diferencias. Así que trabajemos en cada uno de nosotros, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos lo que decimos, tratemos mejor al otro y hagamos de nuestros ambientes menos tóxicos. Así que te quiero dar las gracias por quedarte hasta el final de este video. No olvides darle like, suscribirte a este canal para que me puedas apoyar en este proyecto y activar las campanitas de notificaciones, así YouTube te podrá avisar cuando estrenamos videos y no te pierdas nuestras temáticas que sin duda alguna te pueden ayudar a comprender mejor tu espacio mental. Así que muchísimas gracias, mi nombre es Odana García y esto es Tu Rincón Mental. 103 out. Yeah, they got him a white baseball cap on.